Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 487. No hagas eso por alguien insignificante como yo. Isabella en ese entonces era mayor que ahora, pero menos venenosa. Sus cautivadoras facciones no mostraban signos de haber sido desgastadas por las dificultades. Su frente lisa, su piel clara, su buen cabello y su expresión inocente, que formaban su apariencia pura, revelaban una crianza privilegiada. Isabella estaba llorando de verdad. La voz baja de un hombre la consoló en silencio. No llores. No estés tan triste. El dueño de la voz era del príncipe Alfonso. Su nariz prominente y sus amables ojos gris azulado, profundamente hundidos. Eran exactamente iguales a los de ahora. Pero la mandíbula fuerte, el cuello grueso y los músculos que cubrían densamente la parte superior del cuerpo del príncipe Alfonso, que aparecieron después de regresar de la Guerra Santa, habían desaparecido por completo. En su lugar, tenía músculos delgados y bien formados sobre una estructura ósea naturalmente ancha. La dulzura en su voz suave seguía siendo la misma, pero era una amabilidad que exudaba debilidad. El centro de gravedad imponente que tenía ahora tampoco se encontraba. Ese era el príncipe Alfonso del pasado. El príncipe Alfonso, algo joven y algo torpe, abrió la boca. Aunque hemos perdido a nuestro hijo, ¿no era ese hijo nuestro fruto? Sonaba incómodo incluso después de escucharlo varias veces. Ariadne, que sin querer observaba un momento específico del pasado desde la perspectiva de un observador, pronto se dio cuenta de que la palabra amor faltaba en la elección de palabras de Alfonso. Y la ausencia de amor no era solo en la elección de palabras. La distancia es mucha. En ese momento Alfonso e Isabella estaban parados a una distancia excesivamente grande para ser un matrimonio. Incluso considerando que era un matrimonio político de la realeza. La relación incómoda se reflejaba incluso en la elección de la posición en un lugar privado. Isabella, que lloraba sola lejos de Alfonso, finalmente abrió la boca. Su Alteza. La partera dijo. Sus hermosos ojos de amatista estaban llenos de un miedo sincero. Ariadne tuvo una ligera duda. A juzgar por lo que le hizo a su sobrina, Giovanna, Isabella definitivamente no era el tipo de persona que mostraría un dolor maternal por un aborto espontáneo. Sin embargo, la apariencia de Isabella en ese momento no parecía estar fingiendo nada. Entonces, ¿por qué la Isabella del pasado estaba tan sinceramente triste? Yo perdí al primer hijo de su Alteza y sangré mucho. Al escuchar esto, Ariadne se dio cuenta de dónde provenía este verdadero llanto de Isabella. Este era el primer fracaso en la vida de Isabella. Y al mismo tiempo las siguientes palabras de Isabella continuaron. Yo quizás nunca pueda tener otro hijo. Y se veía el miedo a volverse inútil. El miedo a la exclusión y al destierro que Isabella debía sentir también se apoderó de Ariadne. El sello de la maldición que la familia de Mare había grabado en todos sus hijos, que ella misma compartía. Una reunión de aquellos que aunque son familia, nunca son familia, donde los hijos que no son útiles para la familia pueden ser expulsados en cualquier momento. La joven Isabella comenzó a sollozar. Sus lágrimas tenían una base considerable. Una princesa de una familia humilde que no puede tener hijos es algo que la realeza debe eliminar. La diferencia entre una realeza misericordiosa y una realeza cruel era solo la metodología de cómo eliminarla. Una realeza considerada declararía la anulación del matrimonio, alegando que no hubo relación íntima entre el hijo y la nuera, y enviaría a la nuera de regreso a su familia. Pero eso sería como proclamar a los cuatro vientos que el heredero de la realeza es deficiente. Después de la muerte de la reina Margarita, la casa de Carlo, liderada solo por León III, no era una realeza tan amable. El futuro probable de Isabella era ser expulsada y, bajo alguna acusación, ser arrastrada a un convento para ser confinada para siempre. Isabella bajó la cabeza y encogió sus delgados hombros, temblando. «Princesa». Alfonso le habló. Era su voz, baja y grave. «Aunque no tengamos otro hijo. Un día en que la lluvia caía a cántaros como si el cielo se hubiera abierto. Nunca la echaré, princesa.
Alfonso se convirtió en un techo sólido para la mujer que no amaba. Una tenue sonrisa se dibujó en los labios de Ariadne. Esto no era una burla. Al contrario, era una sonrisa con un poco de compasión y un poco de tristeza. Una promesa que no se puede cumplir. Alfonso en la vida anterior no tenía el poder suficiente para proteger a su esposa dejando vacante el puesto de heredero. Si hubiera querido el trono, en el momento en que se confirmara que Isabella de Mare no podía tener hijos, debería haber cambiado de esposa de inmediato. El riesgo que Alfonso asumió por una mujer que ni siquiera amaba. Ariadne sabía que este sueño era un fragmento de verdad soñado como un subproducto de la regla de oro. Esta imagen que ella veía ahora era una verdad inquebrantable que había ocurrido en algún momento. Pero extrañamente al ver la escena en la que su hombre confesaba que protegería a su archienemiga para siempre, no sintió ningún celo. Usted es una persona muy buena. Simplemente admiraba la generosidad del hombre que amaba. Alfonso arriesgó su vida por Isabella, a quien ni siquiera amaba. De hecho, estrictamente hablando, la devoción de Alfonso en su vida anterior fue un esfuerzo por cumplir su promesa matrimonial hecha ante los dioses. No por una mujer llamada Isabella. Así como lo hizo por Isabella, lo haría igual por Ariadne. Ariadne lo sabía. Esta vez, con el amor añadido, sería más intenso y más feroz. Tan salvaje y ardiente que no vería nada, hasta el punto de destruirse a sí mismo. Sin la menor duda, creía que Alfonso nunca soltaría su mano, sin importar el precio. Ya fuera un matrimonio desigual o lo que fuera, él lo superaría todo. Por eso ella no podía estar a su lado. No hagas eso por alguien tan insignificante como yo. Ariadne pensó en el juramento de caballero que una vez recitó. Un juramento susurrado mientras temblaba en el armario de la reina Margarita, entre los gritos del rey León III y el agudo estallido de algo rompiéndose, y la sorda vibración que resonaba cada vez que el rey golpeaba a la reina. Juro por mi alma, desde este momento, le seré leal a mi señor. Lo protegeré y lo honraré ante cualquier adversidad, y pondré su bienestar por encima de mi propia vida. Ariadne sonrió débilmente. Si cumplo ese juramento, la mayor parte de la última parte se romperá. Viviré por un bien mayor que mi propio interés. Siempre le diré la verdad a mi señor, cumpliré mis promesas, no cambiaré, no me iré y siempre estaré a su lado. En ese momento solo pensó que no podría cumplir la parte de decir solo la verdad a su señor. Ahora, parecía que también rompería el juramento de no irse y siempre estar a su lado. Sin embargo, todo eso era una violación para mantener el primer párrafo, es decir, la esencia del juramento. Te protegeré ante cualquier adversidad. No te hagas daño para protegerme. Nunca seré un obstáculo para tu trono. Esta era la única recompensa que podía dar por el amor inmerecido y vergonzoso que había recibido por primera vez en su vida. Y no solo eso, era la única expiación que podía ofrecer en la tumba de la reina Marguerite, quien había tomado su insignificante mano. Ariadne miró directamente a Sancha y dijo: «Trae la hierba de la infertilidad». «Señorita». A pesar de la rara resistencia de Sancha, Ariadne fue inflexible. La razón era clara. «Yo. Todavía no estoy lista». ¿Lista para qué? Lista para ser madre. Lista para asumir la plena responsabilidad de una vida. Pero usted es la esposa de Su Alteza, a quien juró ante los dioses, no puede posponerlo para siempre. Lista para vivir una vida pública. Lista para vivir una vida en la que, aunque todos la admiran, al mismo tiempo es el blanco de las críticas, en la posición de reina, sufriendo la mirada de los demás las 24 horas del día. «Ah, pero señorita». Sancha, que tenía menos elocuencia que Ariadne, se golpeaba el pecho sabiendo que algo andaba mal, pero sin poder identificarlo con precisión. Las palabras fluían como un río. Pero el miedo más profundo que guardaba en su corazón no pudo pronunciarlo. Esa acusación que la difunta duquesa Rubina había planteado con tanta precisión y que, en el fondo, Ariadne había aceptado. «Condesa de Mare, ¿no es suficiente con el príncipe Alfonso para el hombre cuya vida arruinaste?» «No». Rubina se equivocó. Todavía no lo había arruinado. Trae la hierba de la infertilidad. Si no hubiera un hijo, ¿no podría irse de su lado con pasos ligeros? Si no hubiera un hijo. Si se remontaran a sus ancestros muy lejanos,
tal vez encontrarían un ancestro común. Algo aparecería antes de llegar a la tierra paradisíaca escondida entre los ríos, y al primer hombre y la primera mujer. No podría anular el matrimonio y marcharse, diciendo que eran parientes y se casaron sin saberlo. Si no hubiera un hijo. ¿Podría no estar atada a Alfonso para siempre? ¿Podría vivir sin Alfonso? Ariadne negó con la cabeza. Era un esfuerzo por sacudirse cualquier otro pensamiento. Podía vivir y tenía que vivir. Era una persona que convertía lo imposible en posible. Era alguien que podía renacer como un ave de vida de las cenizas y volar hacia el cielo. Siempre, incluso después de regresar de la muerte, lo había logrado. Así que esta vez también podría hacerlo. No era algo que tuviera que dar un resultado, sino algo que podía soportar sola, así que, al contrario, era más fácil de lograr. El proceso sería amargo, doloroso y angustioso, pero la paciencia era su marca registrada. Ella dijo con firmeza: «Ve a buscarlo». Ariadne le clavó la mirada a Sancha, quien todavía parecía insatisfecha. «Esto es una orden». «Su Majestad». Sobre los caballeros del casco negro. Este tema surgió en la reunión regular del gabinete de 3 miembros. Los miembros originales de esta reunión eran Valdesar de Asuntos Internos, Márquez de Asuntos Exteriores y Contarini de Justicia. Después de la muerte del viejo conde Contarini y la desaparición de Octavio de Contarini de la capital, el señor del Pianosa lo reemplazó para completar el número. Las voces de preocupación crecen día a día. El que rompió el silencio fue el marqués Valdesar. El conde Márquez y el señor del Pianosa se sorprendieron y miraron al marqués ante esta acción valiente que no había sido consultada previamente. El marqués Valdesar suspiró en su interior ante sus miradas. No es que no entendiera los sentimientos de sus colegas. Suministrar material para la imaginación al impredecible León III no era algo que le agradara. Sin embargo, la opinión pública de San Carlo era demasiado turbulenta como para no mencionarlo en absoluto. ¿Podemos considerarlos como el ejército regular del reino etrusco?